Hola. Seguidamente analizaremos detalles específicos que se vinculan con la elaboración de diferentes tipos de gráficos. Vamos a considerar nuevamente la base de datos correspondiente al estudio del Instituto de Investigaciones Médicas que involucró a 120 mujeres embarazadas, en donde se tomaron en cuenta algunas variables relacionadas tanto con la madre como con el niño. Aquí aparecen las categorías correspondientes y los códigos en cada caso. Con esta información se elaboró la base de datos que estamos mostrando. A partir de ello, con las técnicas vistas hasta ahora, se puede construir el siguiente cuadro, que incluye la distribución de las madres de acuerdo con el hospital en que fue atendido su parto. Parte de la información del cuadro anterior puede ser resumida por diferentes tipos de gráficos. El más utilizado es el gráfico de barras, sobre un sistema de ejes, uno de los cuales incluye una recta numérica, y el otro, las categorías de la variable, se debe construir una barra que tenga longitud equivalente a la frecuencia absoluta o porcentual correspondiente. Al igual que con las representaciones tabulares, en las representaciones gráficas se requiere incluir información adicional que permita a la persona tener comprensión general del mensaje que se desea comunicar con el gráfico, tal como puede notarse. Un título con las mismas características para los cuadros, debe ser corto pero suficientemente explícito. Las barras que comunican la información de las frecuencias, absolutas o porcentuales. Los títulos en los ejes indican qué tipo de información comunica cada uno de ellos. La fuente y la nota aclaratoria que reúnen los mismos requisitos de los cuadros. Las barras también se pueden construir en forma vertical. Para identificar en qué momento se podrían utilizar barras horizontales o verticales, se recomienda que, si el código de la categoría es numérico, entonces conviene utilizar barras verticales, pero si son códigos de tipo textual, entonces conviene utilizar barras horizontales. Esto se hace únicamente con el propósito de favorecer la lectura, sobre todo cuando hay muchas categorías cualitativas que incluyen textos grandes, por ejemplo. Este no es nuestro caso, en donde la lectura se realiza sin problemas para el gráfico que acabamos de construir. Se tienen también los gráficos circulares o diagramas de pastel. En ellos, en vez de barras, las categorías se representan con secciones circulares que deben estar en proporción con las frecuencias de cada una de ellas, sean estas frecuencias absolutas o porcentuales. También se incluyen leyendas que indican la estructura o color correspondiente a cada una de las categorías. Tanto el cuadro como el gráfico que hemos mostrado acá proporcionan la misma información al lector. Por esta razón, hemos insistido desde videos previos en que solamente debe incluirse uno de ellos. Las representaciones gráficas también se utilizan para realizar comparaciones entre variables, tal como se realizó en el problema del video anterior y que fue analizado con detalle. La información de este gráfico también pudo haber sido resumida mediante un gráfico de barras del 100%, en donde en vez de presentar barras separadas para cada localidad, se juntan en una sola barra que incluye el 100% de los datos en cada una de ellas. Como puede notarse acá, el patrón de variación se mantiene y permite visualizar las relaciones descritas en el video anterior. Se pueden construir muchos otros tipos de gráficos. Sin embargo, las barras simples o comparativas son las más recomendadas debido a que son de fácil elaboración. Además, comunican el mensaje de los datos de una manera simple y eficiente. Sin embargo, existen algunos fenómenos para los cuales el tipo de dato que se ha recolectado requiere de otra forma de representación gráfica. Entre estos se encuentran aquellos que hacen referencia a las series de tiempo, en las que se considera el comportamiento de una variable en relación con el tiempo. Analice el siguiente gráfico que salió publicado en una revista universitaria. Esta representación, llamado gráfico lineal, muestra el patrón de comportamiento de las variables porcentaje de población sin agua domiciliaria e índice de pobreza, de manera decenal para el periodo 1960 y 2010. Podemos observar que el porcentaje de población sin agua domiciliaria experimentó un fuerte descenso en este periodo, de manera que pasó de un 40% en 1960 a un valor ligeramente mayor que cero en el año 2010. En cambio, el índice de pobreza disminuyó en forma importante entre 1960 y 1980 y después se estabilizó alrededor del 20%. La información del gráfico lineal puede ser representado también por medio de un gráfico de barras comparativas, como lo estamos viendo acá. Ambos gráficos comunican la misma información.
No obstante, si lo que queremos mostrar es la tendencia de las variables en el tiempo, para comparar la evolución de estos porcentajes, el gráfico lineal es una mejor alternativa. Además, muestra el carácter continuo de la variable. Con cualquier representación debe procurarse que transmita el mensaje de forma correcta y no genere confusión a quien lo va a leer. Observe el siguiente ejemplo. Aunque estéticamente puede parecer atractiva la representación, desde el punto de vista estadístico tiene varios problemas. Primeramente, no es conveniente emplear gráficos que simulan 3 dimensiones debido a que se confunden las frecuencias correspondientes a cada categoría. Observe que para mejorar el mensaje debieron incluir el valor de la frecuencia en cada caso. Además, se incluye mucha información en un solo gráfico. Esta información pudo haber sido resumida en un gráfico de barras comparativas. Aunque posiblemente la mejor forma de resumir la información y comunicar un mensaje adecuado correspondía en elaborar una representación tabular, tal cual se muestra acá. Es importante anotar que los análisis de los cuadros o gráficos no consisten en repetir los datos que se incluyen en las representaciones, sino que se debe buscar la interpretación sobre el aporte que le da esta representación a la solución del problema o a la descripción del fenómeno en que estamos analizando. Los elementos discutidos previamente dejan entrever importantes aspectos técnicos para la elaboración de representaciones gráficas. Ellos se relacionan con elementos didácticos fundamentales para el trabajo de aula al momento de resolver problemas. Queda claro también que para una adecuada elaboración de estas representaciones se requiere de conocimientos de otras áreas matemáticas, como geometría, medidas, relaciones y álgebra. Sin embargo, hay que recordar que estas representaciones constituyen un recurso estadístico para lograr los propósitos disciplinares de resumir los datos y describir su distribución. Por ello, esta construcción no es una prioridad en el análisis de fondo curricular. Incluso, se podrían utilizar herramientas tecnológicas para simplificar el trabajo siempre que se tengan a disposición, obviamente. Los espero en el próximo video para complementar lo expuesto hasta ahora.